2024. Recesión, desaceleración o repetición del 2023. Joel Peña Arias, jefe para Latinoamérica y US Offshore. Double Line. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición del LAM 2024. Gracias a Eduardo y a Matías por invitarnos nuevamente y gracias a Guzmán, Valentín y a todo el equipo de Latin Securities por todo su apoyo y por toda su paciencia en participar con nosotros e invitarnos nuevamente a participar con ustedes. El evento LAM 2024, entre otras cosas, intenta ayudar a inversionistas y a los asesores a encontrar las áreas de valor en las diferentes clases de activo para poder ayudar a construir mejores portafolios de inversión. Precisamente que participamos el año pasado desde Double Line Capital, hablábamos con clientes, con colegas, sobre las perspectivas macroeconómicas que eran bastante pesimistas. Había una serie de factores que nos llevaban a pensar que tendríamos que anticipar una desaceleración económica que quizás incluso terminara siendo una recesión oficial. Había elementos como la curva de tasas invertida, había elementos de desempleo, dinámicas geopolíticas muy complejas, la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos, que fue contenida por efecto del sector público, pero que no era algo que pensáramos que no iba a dejar secuelas, y ese fue el caso, se fue un doble negativo. En Double Line, uno de nuestros retos más importantes, que consideramos que es fundamental en determinar cuál es el futuro de la economía, es el de separar lo que no es relevante, los efectos que no tienen impacto en los mercados, de los que sí, de los que son muy relevantes para el mercado e indican hacia dónde es que van a ir los diferentes factores de economía. Y ahí tenemos que determinar qué es lo que va a cambiar las tendencias, crear dislocaciones y cómo es que podemos aprovecharlas antes de que éstas ocurran. Timing del mercado, tratar de anticipar el mercado sin esta información y sin poder dilucidar qué tiene valor y qué no, es absolutamente fundamental. Entonces, lo que pretendemos hacer el día de hoy es hablar sobre algunos de estos factores, conversarlos con ustedes y determinar juntos qué puede tener más impacto o no en si vamos a tener esta desaceleración económica en 2024 y 2025. Así que paso inmediatamente a la primera lámina. La primera lámina lo que muestra es el balance del presupuesto federal como porcentaje del PBI de los Estados Unidos. Las barras naranjas o rosadas, salmón, son periodos de recesión y lo que podemos ver aquí es que cuando empieza a incrementarse este déficit presupuestal, podemos anticipar que ya nos estamos enfrentando a un escenario de recesión. ¿Por qué? Porque un incremento del déficit presupuestal lo que indica es que el sector público está empezando a invertir con mayor intensidad en tratar de que no sea un choque muy importante. Después de la pandemia, este déficit presupuestal fue enorme, llegó a pasar el 20% del PBI. Conforme empezamos a salir de la pandemia, este déficit empezó a reducirse, pero sigue estando a un nivel muy alto, casi 6,5%. La perspectiva, la predicción del CBO para el próximo año es del 6,5%, lo cual a nosotros nos parece poco real, considerando las características del mercado actual y cómo esta desaceleración poco a poco empieza a manifestarse. Muchos preguntan también, oye, ¿habrá mérito en Jerome Powell indicando que va a haber 3 recortes de tasa antes del final del año? Pues nosotros sentimos que hay gran urgencia en la Reserva Federal en reducir estas tasas de interés porque el costo, como pueden ver en la gráfica, de los intereses como porcentaje del ingreso público ha incrementado de manera notable, acercándose al 16%. Es decir, el 16% de los ingresos del sector público
se están destinando a pago de intereses. Con estas tasas, con los niveles de tasas actuales, esto se acerca a un nivel que podríamos decir para cualquier otro país insostenible. Pero como sabemos, para Estados Unidos esto no aplica realmente, dado que son los emisores de la moneda reserva del mundo. No significa esto que no genere presiones importantes, y ese es el problema que nosotros consideramos que hay que tener muy en mente. Esta gráfica muestra el interés promedio de deuda del Tesoro comparado con la tasa del bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Naturalmente, conforme las tasas han subido, las nuevas emisiones de deuda del Tesoro tienen que pagar un interés más alto. Y esto se refleja en el costo promedio de deuda incrementándose de manera bastante notable, como lo pueden ver en esta gráfica. De nuevo, problema importante para el sector público, algo que va a tener que enfrentar sector público, y entre que no se pone de acuerdo el Congreso para paquetes de reducción de gasto, están constantemente elevando el techo de deuda, y el hecho de que la inflación, como vimos el último dato, se subió de 3.2 a 3.5, a pesar de que eso ya refleja lo que nosotros consideramos que la Reserva Federal ha controlado la inflación, aún así, ese salto hacia arriba pone duda en si van a poder paliar la inflación y llevarla al objetivo explícito del 2%. ¿Por qué el año pasado, cuando tantos pensaban que iba a haber una recesión, por qué al final esto no se dio? Creo que subestimamos, tanto nosotros como muchos otros, el impacto del incremento en la oferta monetaria en la economía. En la gráfica que muestro acá, pueden ver la trayectoria, la línea amarilla, desde 2009 de esta oferta monetaria y cómo ha ido incrementando paulatinamente. Nos enfrentamos a la pandemia, este incremento fue bastante más notorio y después, aunque bajó, no bajó lo suficiente para regresar a su tendencia natural. Es decir, había una inundación de efectivo en el mercado y esto fue factor fundamental para prevenir una recesión como tal en la economía. El empinamiento de la curva de tasas es otro factor que también habíamos venido diciendo. Esto indica que podemos enfrentarnos a una recesión en los próximos meses. Sin embargo, este empinamiento de la curva, que significa que las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo plazo, algo que en los libros de texto nos decían era una aberración, tenía que ser temporal, tenía que corregirse rápidamente, pues ha durado bastante ya. Esta parte de la derecha en rojo es ese periodo en que las tasas más largas, la de 10 años en particular, han sido menores que la tasa del bono del Tesoro de 2 años. En ese escenario, y cuando se empieza a desinvertir, históricamente ha sido un indicador que ha llevado a predecir las últimas 8 recesiones con bastante precisión. Campbell Harvey, el inventor, digamos, de este indicador, ha dicho públicamente, lo dijo en enero del 2023, quizás esta va a ser la primera vez que este indicador no va a ser tan preciso. Es, de nuevo, en reconocimiento a la inundación de oferta monetaria que había en los mercados. La confianza del consumidor tampoco está en un muy buen lugar. Lo que muestra esta gráfica es la diferencia entre las expectativas del consumidor a futuro contra la percepción de las condiciones macroeconómicas del presente. Y como pueden ver en el lado de la derecha, desde 2020 y para adelante, nunca se recuperó. Ha seguido siendo muy negativa. El consumidor sigue pensando que las condiciones macroeconómicas futuras van a ser peor que las actuales, que tampoco las ve de manera muy optimista. Y aquí es otra pregunta importante. ¿Qué tan relevante es la percepción del consumidor contra los datos duros macroeconómicos en las perspectivas de futuro? Esta gráfica me parece que es bastante interesante. De lo que habla es de cómo la respuesta a este tipo de encuestas, particularmente sobre empleo, ha venido bajando de manera muy notoria en los últimos 10 años. Al principio, en la parte de la izquierda de la gráfica, pueden ver cómo 65% de los encuestados aproximadamente respondían a estas encuestas. Hoy están por debajo del 50% todas. Y quienes responden, habrá saber qué tal validez hay en sus respuestas, qué tanto empeño ponen en responder
correctamente. Entonces, ya no podemos depender tanto de datos que provienen de encuestas cuando vivimos en un mundo cibernético donde hay encuestas para todo, para el restaurante, para el hotel, para el avión, para el que te estaciona el auto, para todo hay encuestas. Ya no se pueden responder tantas encuestas. La gráfica que les muestro es la tasa de desempleo de Estados Unidos contra su promedio móvil de 12 meses. Y en la siguiente gráfica, ahora la paso, es contra su promedio móvil de 36 meses. Históricamente, de nuevo, cuando el promedio móvil cruza a la baja al nivel actual de desempleo, históricamente ha sido un indicador bastante preciso de inflación. La de 12 meses ya la cruzó. En la parte de la derecha abajo pueden verlo, la línea punteada roja ya cruzó a la línea negra. La de 36 está a punto. Entonces, todos estos indicadores siguen llevándonos a pensar que tendríamos que enfrentarnos a una desaceleración económica bastante notable. Este es un dato interesante. La tendencia de reclamos iniciales de desempleo ha venido bajando a partir de la pandemia, cuando estuvo en sus máximos históricos de las últimas décadas. Sin embargo, a partir de enero del 2022 se ha mantenido muy estable, 200,000, 200,000, 200,000. Eso es un dato poco raro porque las dinámicas que hemos vivido desde 2022 hasta ahora han sido muy cambiantes. ¿Cómo es que los reclamos iniciales de desempleo se mantienen tan estables? Y hay algunas explicaciones al respecto. Una de ellas es que las pérdidas de empleos cíclicos, la línea azul de la derecha, que ven en caída importante desde el 2021, se han compensado con la estabilidad de los empleos no cíclicos. El empleo no cíclico, bastante estable históricamente, excepto durante la pandemia, pero hoy ha mantenido estable contra los cíclicos que han bajado. Entonces, ¿qué está compensando a esta pérdida de empleos cíclicos? Pensamos que en parte es el cambio en la calidad de esos empleos, como la línea azul muestra cómo se han perdido muchos empleos de tiempo completo contra la línea roja, que son empleos de medio tiempo por razones económicas, y la línea amarilla dorada, que son empleos de medio tiempo por razones no económicas. Es decir, empleos de tiempo completo sustituidos por empleos de medio tiempo. No llega a compensar la necesidad de empleos que existe hoy, ni a explicar realmente la composición de un desempleo en mínimos históricos al 3.8%, cuando en las últimas décadas no ha bajado el desempleo del 3.6% que alcanzamos en 2023. La tasa de desempleo invertida es la línea roja, que pueden ver hacia la derecha cómo ha venido subiendo. En realidad lo que eso dice, como está invertida, es que el desempleo ha bajado de manera notoria en los últimos años a partir de la pandemia, pero al mismo tiempo, no invertida, la línea azul representa la demanda de empleos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que aunque el desempleo está en mínimos históricos, no hay el apetito para reemplazar a quienes están saliendo del mercado, tanto las personas que se están jubilando como los que se están cambiando de trabajo. No hay el apetito para reemplazarlos por parte del mayor empleador de los Estados Unidos, la pequeña empresa. ¿Y cómo está haciendo la gente con los niveles de inflación actuales para poder mantener su estilo de vida? La manera como lo han estado haciendo es una de las tradiciones más grandes de los Estados Unidos, que es de endeudarse. Esta gráfica azul muestra el incremento hacia 600 millones de cuentas de tarjetas de crédito, y los balances de las tarjetas de crédito también se están incrementando. La gráfica también muestra cómo han incrementado los préstamos por automóviles, los préstamos por otros conceptos, pero la clave no es ni siquiera tanto que haya incrementado el número de cuentas de tarjetas de crédito, es cómo ha incrementado la tasa de interés que se cobra por los balances en tarjetas de crédito. El número de personas que solían pagar su balance de tarjeta de crédito al final del ciclo, al final del mes, ha disminuido de manera notoria. Entonces esos balances se quedan y tienen que pagar interés, y los intereses son históricamente altos hoy. Pasaron la barrera del 22% que no había llegado en los últimos 30 años. Es muy importante no olvidarnos de la presión
bajo la cual opera el consumidor americano en estos tiempos. La inflación, bastante bajo control. El último dato, 3.5. Algunas personas se pusieron nerviosas porque subió del 3.2%. La realidad es que sigue dentro de la franja de control de la inflación. Pero aquí lo interesante es que la inflación completa está en 3.5, mientras que la inflación menos energía y alimentos es mayor, es 3.8%. Insumos típicos tradicionales de la canasta básica, leche, huevos, carne, todo eso no solamente no ha subido al mismo nivel, sino que han bajado en el último año. Esto es parte del programa de paleo de la inflación de la administración Biden en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con las rentas y la renta equivalente? La línea azul representa la inflación por encuesta determinada para las personas que son dueños de su casa, que les preguntan, ¿cuánto pagarías de renta para vivir aquí? No pagas renta, pagas hipoteca, pagas impuestos, pagas mantenimiento. ¿Cuánto pagarías de renta para vivir en esta casa? Y esa ha empezado a bajar, esa percepción. Pero lo que ha bajado mucho más rápido es un dato duro. El índice de rentas de Zillow, la buscadora de bienes raíces en los Estados Unidos. Esto implica que el consumidor, el dueño de vivienda, ha subestimado qué tanto han realmente bajado las rentas, y esto va a ser un motor para seguir bajando la inflación, que le va a permitir a la Reserva Federal, a la postre, cumplir con lo que había dicho Jerome Powell, disminuir tasas de interés 2 o 3 veces hacia finales del año. Y la fuente de inflación histórica también, que es los precios de las viviendas, también van a tener ya un alivio al haber un incremento importante en construcción, tanto de casas como de multifamiliares. Entonces, la reserva sigue, además de la inflación tradicional, sigue el gasto de consumo personal, el PCE. Y aquí pueden ver cómo ha estado bastante bajo control, ya a niveles del 2.5%. ¿Qué ha significado esto para el consumidor? Hablábamos de cómo había incrementado sus saldos de tarjetas de crédito y el interés en esas tarjetas de crédito. Pues ha significado que el poder de compra ha disminuido en los últimos 3 años a tal nivel que hoy pueden comprar 15% menos de lo que compraban antes. No es sorpresa que quienes vivían de pago en pago, que lo que recibían de ingreso lo terminaban pagando por costos de renta, comida, energía, etcétera. No es una sorpresa que haya terminado a 0.86 de lo que solía comprar antes de los incrementos de inflación que hemos visto a partir del 2022. Entonces, en esta última gráfica mostramos algo que es en lo que nos basamos, uno de los grandes factores que miramos para determinar cuáles son las expectativas inflacionarias más allá de lo que diría la Fed, el CBO y otros pronosticadores profesionales. Y lo que nos muestra son precios reales de importación y precios de exportación. Y eso ya los pueden ver cómo aquí han estado ya incluso abajo de cero, a niveles deflacionarios. Esto es importante porque ya estamos empezando a comparar lo que decíamos antes, resultados de las encuestas contra datos duros. Los datos duros hablan de un escenario inflacionario mucho más controlado. Sectores de crédito, ¿cómo se han comportado? Los sectores de crédito se han comportado de manera muy interesante. Los de menor calidad crediticia de la izquierda se han comportado mucho mejor en lo que va del año que los de mayor calidad crediticia de la derecha. ¿Qué implica esto? Que no podemos anticipar los mercados todo el tiempo, y nuestra mejor oportunidad de hacerlo es subcontratar a alguien que esté todo el tiempo mirando los mercados, todo el tiempo enfrente de su pantalla de Bloomberg, tomando decisiones activas en portafolios. Y esa es la razón por la que trabajamos tan de cerca con Latin Securities para ofrecer este servicio, la administración activa de portafolios para quien tiene que atender su negocio. No puede estar todo el tiempo viendo los mercados, nosotros lo hacemos. Nosotros estamos siguiendo los desfases y dislocaciones de los mercados para ofrecerles la expectativa de menor volatilidad y mejor rendimiento en sus portafolios. Más tarde, el señor Lucas Pérez, en la siguiente ponencia, va a hablar de Shiller Strategy, que es uno de los conceptos que nosotros también utilizamos para administrar portafolios y con los cuales pretendemos buscar eso,
portafolios más estables, con mejores rentabilidades, que les ayuden a tener mejores portafolios. Muchas gracias.